la unidad número 7. En la unidad número 7 vamos a estar hablando acerca del reino del norte. Antes de esto, pues recordando un poquito en donde nos quedamos la clase pasada. Estuvimos estudiando los tres primeros reyes, el rey Saúl, que viene a representar el inicio o la introducción de la monarquía. Ya hemos estudiado en clases anteriores qué significaba la importancia de entrar en este nuevo sistema de reyes en la comunidad de la época. El pueblo de Israel atravesó la Edad de Oro. Se le conoce como la Edad de Oro porque en el reinado de David fue la época en la que tuvieron la mayor cantidad de expansión de territorio. En David se establece el equilibrio que Dios busca en todos los liderazgos, en un buen gobierno espiritual, en un buen gobierno político, tanto una política interna o una política externa, y en un buen ejército militar, en una muy buena fuerza militar. Realmente, si estas tres cosas las tiene un país, una ciudad, una nación, está asegurada la bendición de Dios. Dios respalda la buena salud espiritual, el que las filas del ejército estén bien preparadas y que existe una buena política, una política de justicia, una política social equitativa, no solo de igualdad, sino de equidad. Ya sabe que la igualdad y la equidad son dos palabras completamente diferentes. La igualdad es que todos tengan las mismas cosas y que todos tengan las mismas oportunidades, pero la equidad es darle a cada uno la oportunidad según se la merece, según su capacidad. El reino de Dios, esto lo entienden mal los comunistas y los socialistas. Creen que como Jesús nos mandó a tener las cosas en común, a eso se le llama tener igualdad. Pero Jesús en las parábolas, por ejemplo, la parábola de los talentos, Él no trata con igualdad a los siervos, Él los trata con equidad. Según la capacidad, le entregó a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Y según la capacidad esperaba Él recibir la respuesta. Entonces el gobierno de David se movía mucho en la equidad, en darle a uno según su capacidad, y prosperó muchísimo. En el reino de Salomón evidentemente también. Entonces vamos a ver unos aspectos interesantes del reino de Salomón que en la clase anterior no quedaron del todo expuestos. Usted ya los conoce, pero como un término general, como introducción de esta clase, vemos que en el reino de Salomón él tenía como encargo de parte de su papá construir el templo sagrado del Señor, construirlo. Así que se dedica una buena parte del tiempo a la construcción del templo. Él llega a ser el rey por encima de las oposiciones que estaba brindando su hermano Adonías. Él le pide a Dios sabiduría, recibe sabiduría. Miren, esta parte es interesante. La mayoría de las personas a veces piensan que es bueno pedirle a Dios y dicen, hay que pedir sabiduría. No, lo que hay que pedir es lo que uno necesita para la asignación que Dios nos dio. Puede ser que uno ya tenga sabiduría, pero lo que le haga falta es tiempo, o lo que le haga falta es salud, o lo que le haga falta es vigor, o lo que le haga falta es dinero, finanzas o conexiones, recursos, qué sé yo. Salomón era joven, tenía un pueblo al frente y él no sabía. Él se sentía incapaz y dijo, voy a pedir lo que necesito, Señor. Y necesito sabiduría y un corazón entendido, porque es grande este pueblo y yo soy sincero, no me siento capaz. La bendición viene cuando usted pide correctamente, no es solo cuando pide sabiduría. Hay gente que tiene sabiduría, pero por más inteligencia, sabiduría que tenga y no tiene recursos, conexiones, no llega a ningún lado. Así que hay que pedirle a Dios lo que uno necesita. ¿Ok? Evidentemente, cuando ocurre en eso, en Salomón, su reinado inicial fue de mucho comercio y de mucha prosperidad. Luego vemos el programa de construcción de Salomón. Salomón construye el templo de Jerusalén. Salomón construye el palacio.
dedica el templo en esa dedicación maravillosa donde sacrifican más de 1000 bueyes, ¿verdad? Y dedican el templo, y luego Dios habla por este trabajo maravilloso diciendo: sobre esta casa está puesto mi nombre. Sobre esta casa está puesto mi nombre y mi corazón está aquí, dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invocare, dice, y clamaren a mí, y se volvieran de sus malos caminos, dice. Ahí, en ese día de consagración, surgió esta palabra maravillosa, esta promesa. Ya, así que se dedica el templo. Todo templo, mire, por eso es importante entender que no todo el que abre una iglesia realmente lo hace por la voluntad de Dios. Hay que asegurarse si el corazón de Dios, los ojos de Dios están puestos en ese templo, ¿verdad? No están a la ligera como yo tengo un don, me voy a abrir un local, me voy a abrir una iglesia, voy a ponerme mi propio, como que si fuera un negocio, voy a poner mi propio negocio. No, es asegurarse de que el nombre de Dios, los oídos de Dios, están en esa casa de oración que fue consagrada, que fue dedicada. Podemos nosotros en nuestra intención querer intentar consagrar algo para Dios, pero la respuesta es: ¿Dios lo consagró? La pregunta es, ¿Dios lo consagró? ¿Dios aprobó esa consagración? Es ahí el dilema. Para eso se necesitan otros ejes, ¿verdad? El sacerdote, el profeta, gente que respalde esa obra. Pero para no alargar más, a mí me gusta muchísimo el Antiguo Testamento. Me gusta mucho toda la Biblia, pero el Antiguo Testamento me gusta verlo como Jesús lo veía y como Pablo lo veía. ¿Cómo? Como una sombra de lo que había de venir. Cuando Pablo menciona que el Antiguo Testamento es una sombra, no está diciendo que es algo irrelevante, está diciendo que así como una sombra puede tener variable de figuras, ¿verdad? Asimismo el Antiguo Testamento puede traernos en cada historia, en cada párrafo, cada reglón o versículo, una revelación práctica que lo confirma el Nuevo Testamento y que puede ser de mucha bendición al tiempo presente. Las historias del Antiguo Testamento no son solo historias del pasado, son historias del pasado con principios espirituales vivos que funcionan durante todas las épocas, porque la Biblia es un libro vivo y la historia escrita no es solamente una historia que ocurrió, sino que es una historia viva que sigue ocurriendo. Si uno sabe encontrar las perlas aquí. Entonces se dedica el templo para el Señor, Dios lo respalda. Vemos que Salomón tiene una muy buena relación internacional. Expandió con sabiduría mucho más que su padre la política. Por eso es que siempre el conocimiento, siempre la inteligencia y siempre la sabiduría, amado hermano, siempre es de gran utilidad en el proyecto de expansión, en el proyecto de desarrollo. Una persona puede tener la unción de Dios, pero no la inteligencia para desarrollar la unción. Una persona puede tener dones espirituales maravillosos o conocimiento teórico maravilloso, muy maravilloso, ser buenos en la oración, ser buenos predicando en la calle, pero si no tomó un curso para desarrollar, si no adquirió sabiduría para desarrollar eso que Dios le dio, pues va a ser escaso. Y el profeta Isaías nos dice a nosotros: no seas escaso, alarga tus cortinas, afirma tus estacas, dice, tensa tus cuerdas, dice, no seas escaso, porque Dios quiere bendecirnos, quiere darnos mucho mayor peso de gloria. Entonces eso aplica para todos, aplica para usted que es un líder, aplica para usted que es evangelista, aplica para usted que es profesional, aplica para usted que quiere emprender un trabajo con el Señor. Dice el libro de los Proverbios, querido hermano, que adquiere sabiduría y adquiere conocimiento en todas tus posesiones. No podemos pretender querer tener expansión sin haber adquirido conocimiento, preparación, instrucción. La antesala del desarrollo es el conocimiento. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio que Dios otorga el poder para hacer las riquezas. La palabra poder viene también, significa capacidades. Dios otorga las capacidades
para hacer la riqueza. Y luego usted lee en 2 de San Pedro, capítulo 1, cuando habla de la naturaleza divina, él dice, usted tiene fe, añádale a su fe virtud. Todos tenemos virtudes. Pero ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que a las virtudes algunos sí les añade conocimiento, otros no les añaden conocimiento. Y al conocimiento añadirle dominio propio, porque no sea que nos envanezcamos por el conocimiento. Y a ese dominio propio añadirle paciencia, porque de verdad, sin paciencia el dominio propio nos va a durar muy poco. Y en vez de tener dominio propio, vamos a ser gobernados por nuestro demonio propio. Y a esa paciencia se le añade piedad. A esa piedad se le añade afecto fraternal y al afecto fraternal se le añade amor. Dice el apóstol Pedro, si estas cosas abundan en vosotros, no dejaréis estar ociosos, no tendréis vista corta, no estarán prácticamente perdiendo el tiempo, sino que siempre vamos a tener fruto. Este es el secreto del desarrollo, está en conocer, aprender. No le huya al conocimiento, no le huya a la instrucción, porque esa es la antesala del desarrollo. Entonces, esa es la diferencia de David, que tenía conocimiento de guerras, el mundo espiritual y todo el tema. Por otro lado, Salomón tenía mayor habilidad que le dio Dios en la sabiduría, mayor habilidad en la política externa, y sus dichos empezaban a traer una revolución en otros sectores del planeta, del globo terráqueo. Le digo yo, lo dije en la clase anterior, lo digo ahora. Yo creo que de la sabiduría hebrea, porque la sabiduría hebrea para mí es la cuna. Es la cuna, la sabiduría judía para mí es la semilla, la cuna de todas las ciencias o de toda la sabiduría. ¿En qué me baso, hermano Iván? Porque la mayoría de las ciencias parten de la filosofía, que dicen que nació en Grecia, pero 500 años antes de Cristo estaba Salomón llenando todo este imperio israelita y exportando a todos los confines de la tierra. Toda esa gente que venía a preguntarle a Salomón se llevaban el conocimiento del pueblito hebreo. Y ahí aparece Confucio repitiendo las palabras similares a Salomón. Aparece Siddhartha Buda teniendo este sentido de la vida, esta búsqueda de la vida, de búsqueda de la verdad, igual que Salomón. Y lo ves a Sócrates también empezando a cuestionar en Grecia, a hacerse preguntas, a practicar el cuestionamiento y a filosofar. Pero no es casualidad. Sí es cierto que hubo un despertar, pero ¿a quién Dios le dio las primeras semillas? Nadie se atreve a estudiar la sabiduría hebrea. Nadie se atreve. ¿Cómo lo puedo decir? Encasillan la sabiduría hebrea al ámbito solo religioso. Pero esa es la estrategia del enemigo, pues también, para despistar a las otras personas, despistar al mundo entero. Bien. Entonces, él tuvo muy buenas relaciones internacionales. Esto le trajo grandes conexiones con el dinero, el comercio. Vemos a la reina de Saba interviniendo en la escena de la vida de Salomón. Y finalmente, tristemente, vemos la desobediencia y la muerte de Salomón, la idolatría y las esposas extranjeras que tuvo. Y aquí viene pues el talón de Aquiles de Salomón. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Pues que Dios le otorgó a él sabiduría para entenderlo todo, para conocerlo todo. Él lo muestra, él lo revela. Salomón en el libro de Eclesiastés lo dice. Pero él no tenía el don de Dios para disfrutar de todo lo que se le dio. Es decir, que Salomón tuvo una sabiduría extraordinaria, pero Dios tuvo que ponerle un aguijón ahí. ¿Y cuál era? Él no se saciaba. Él no se sentía pleno. Nunca pudo sentirse pleno con una sola mujer, ni con 10, ni con 20. No le bastaron 20, no le bastaron 30. Tenía que llegar a 1000. Y al final terminó diciendo que ninguna lo convenció. Ninguna. Se le dio mucha sabiduría para leer, escribir, y él al final termina diciendo que en el mucho estudio y en la mucha ciencia también hay fatiga de espíritu. Terminó prácticamente
no encontrando el placer. Y ahí él llega a la clave, que no hay mejor cosa. No se trata de riqueza ni de inteligencia superior. No, dice, no es del que corre. Dice, no es de los que corren la carrera ni de los elocuentes el discurso, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. A todos. Y también él dice, Salomón, en su frustración, que todo es vanidad, y no he encontrado mejor cosa que esto, que alegrarse y gozarse del bien que Dios le da, de gozarse y alegrarse de la mujer que Dios le da, de gozarse y alegrarse y de pasarla bien en el trabajo que Dios le da, en la vida que tienes debajo de este sol. Entonces, Salomón no tenía este goce, no tenía este disfrute, no lo tenía. Entonces era como un vacío, y él lo escribe también en Eclesiastés: un abismo llama a otro abismo. Él sentía que había un abismo en su corazón, pero ese abismo solo lo podía llenar la presencia de Dios, cosa que su padre David sí tenía. Pero Salomón se descuidó, empezó a complacer a las esposas, empezó a complacer a todo el mundo. Y Pablo más adelante revela que el que quiere complacer a la gente va a terminar desagradando a Dios. A eso me refiero, que cada historia que tú encuentras en el Antiguo Testamento te revela principios, verdades, valores vivos que están saltando en la época de Pablo, de Cristo, y en nuestra época, en toda la historia de la iglesia, y seguirán saltando mientras este libro sagrado maravilloso existe en nuestras manos, que es la Sagrada Escritura. Muy bien, no quiero alargarle más el tema, quiero hablarle de la unidad número 7, es acerca de lo que ocurrió después de la muerte de Salomón. Y después de la muerte de Salomón, evidentemente, antes de que Salomón muera, él recibe una profecía, y la profecía es que uno de sus siervos iba a dividir el reino, y que por causa de la apostasía que él había cometido, Dios decidió castigarlo a él y a su descendencia, no quitándole el reino, porque no podía hacer eso por amor a David, su siervo. Mire cómo Dios es maravilloso, por amor a David. Dios, como le contaba la clase pasada, Dios trata los pecados de la carne de una manera y los pecados del espíritu de otra manera. ¿Por qué a Salomón no lo perdonó? En el sentido, porque a Salomón no lo redimió, es la palabra. De que lo pudo haber perdonado. Una cosa es que Dios nos perdone, otra cosa es que Dios nos redima y nos libre del castigo. ¿Y qué tipo de castigo, verdad? Porque David recibió su castigo en vida, pero a Salomón le dijeron: no vas a ver el castigo en vida, sino después que te mueras, en tu descendencia. ¿Y cómo será la división del reino? Un siervo tuyo, un criado nacido de tu casa, es el que va a gobernar 10, 11 tribus, algo así fue. Y tú solamente vas a quedar con una sola tribu. El reino fue rasgado, el reino fue dividido. Antes de que se manifestara físicamente la división del reino, ya Dios lo había anticipado. Mire que Dios declara su palabra desde la eternidad, y desde allá hace conocer su voluntad, dice el libro de Isaías. Lo que ahora pasamos, lo que ahora vivimos, ya pasó, dice el libro de Eclesiastés. Ya lo dijo Dios. Así que lo que ahora pasamos simplemente es el decreto eterno, el propósito eterno que Dios lo ha designado de tal manera. Salomón murió, y su hijo Roboam es el que toma el reino. Y a partir de aquí hay un cambio, evidentemente, pues después de esta división, aquí sale a la luz, mire, 80 años gobernando la dinastía de David, 80 años, David y Salomón. Y usted lee la historia, yo no le voy a leer toda la historia, pero sí le voy a leer una parte nomás. Usted va a ver que cuando Roboam toma el gobierno, él, en vez de seguir el ejemplo, me refiero con la sabiduría de su padre, seguir los pasos de su abuelo David, él empieza a consultar a los muchachos la inmadurez. En vez de consultarle la sabiduría de los ancianos, él consulta la inmadurez, él consulta la novedad. La juventud representa energía, pero no sabiduría.
¿Verdad? La gente adulta representa sabiduría, aunque no mucha energía. Entonces necesitamos en la iglesia, necesitamos en la congregación, en las empresas, en los trabajos, la energía de la juventud, el dinamismo de la juventud, pero la sabiduría de los que ya llevan sus años. Porque la sabiduría acorta tiempo. La sabiduría nos hace obtener en menos tiempo mayor resultado. En cambio, la juventud, la energía de ellos hace que eso sea posible. Pero no vemos por la historia que Roboam cometió este error. Decidió consultar a la energía de la inmadurez y omitir la sabiduría de la experiencia. Y en medio de todo eso, se le vino este caos social y surge este sesgo. ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo la casa de David? Le dijeron los del pueblo. O sea, había un sesgo ahí. Que se pague él solo sus cuentas, que se mantengan ellos solos. Había un sesgo, había un problema. O estuvo dormido y como Dios determinó dividirlo, despertó este espíritu. Recuerde que Dios siembra la paz y Él crea la adversidad. Dios da vida y da muerte. El diablo no mata. Dios permite que se mueran las personas y Dios permite que la gente viva. El libro de Isaías dice que Él crea la paz y la adversidad. Entonces nosotros no podemos omitir esta parte en la que el Señor quizás estaba despertando el espíritu de la oposición en medio del pueblo de Israel, especialmente en las regiones del norte, contra Roboam. Hay una parte no me acuerdo si en la Reina Valera lo dice, pero hay una parte en la que dice que Dios lo permitió porque Roboam era un fusilánime. Era un fusilánime. No tenía absolutamente nada, no tenía nada de carácter, se dejaba gobernar por el uno y por el otro, era un fusilánime. Pero lo que yo sí quiero leer es esta parte, si usted puede ubicarse en el libro de Primera de Reyes, libro de Primera de Reyes, el capítulo 14, el Primera de Reyes, capítulo 14, el versículo 25, ¿ok? El versículo 25. Bueno, voy a leer mejor desde el versículo 21, ¿qué le parece? Voy a leer del versículo 21 para poder entender esta parte. Esta parte es la que nos va a nosotros a definir todos los siguientes años de reinado de los próximos reyes. Más o menos fueron todos estos reyes se dividió el reino del norte y el reino del sur, y a partir de ahí hubieron como dos dinastías, la dinastía de Jeroboam por un lado y la dinastía de Roboam por otro lado. Pero aquí comienza esta situación. Mire, Roboam, hijo de Salomón, estoy leyendo Primera de Reyes 14, verso 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. En lugar de ellos, hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los guardias, quienes custodiaban la puerta de la casa real.
Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en las cámaras de los guardias. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonita y reinó en su lugar Abián su hijo. Entonces, mire esta palabra clave aquí. Salomón, en su época, él había llenado todo de oro. Y el oro significa pues la realeza, pues el oro significa la pureza. El oro también, en términos espirituales, significa la gloria de Dios. El oro representa la gloria de Dios. Pero dice que Roboam, cuando le robaron el rey de Egipto, le robó el oro. Esto es como un Icabod. Nuevamente, ¿qué significa Icabod? Usted ya lo estudió. La gloria ha sido traspasada. O nos robaron la gloria, o nos quitaron la gloria, que fue cuando se robaron el arca del pacto de Israel y se la llevaron al campo filisteo. El Icabod se vuelve a repetir en esta situación. El oro fue robado. Y en vez de él reemplazar o buscar el oro, buscar nuevamente la forma de traer nuevamente el oro, es la palabra, traer nuevamente la gloria de Dios, como lo hizo David, él trajo bronce. Él trajo bronce. Y esa palabra, el bronce, recuerde la visión que tuvo David en Nabucodonosor y que Daniel interpretó. Dice que la cabeza era de oro, ¿verdad? El tronco era de barro, el tronco era de bronce, algo así creo que era, ¿verdad? Luego era de hierro y finalmente era de barro con hierro fundido, algo así creo que era la imagen. Y esto ejemplificaba los 4 reinos que iban a venir. Y el bronce, pues significaba, en la época de Daniel que lo profetizaba, el bronce significaba una futura profecía del pueblo griego que iba a llegar. Entonces usted va viendo que se reemplazó, haciendo conexiones, perdóneme, la gloria de Dios, el Espíritu de Dios, con un espíritu griego. El espíritu griego significa con un espíritu humanista, con un espíritu humano. Dejaron de seguir la búsqueda de la voluntad de Dios por las estrategias humanas, por la operación humana. Y dice que llenó todas las cosas de la casa del Señor. Dice que custodiaban la puerta de la casa real, y los que entraban en la casa de Jehová, todo lo que era de oro lo reemplazó con bronce. Lo cambió totalmente. Entonces, a esta historia yo le llamo el cambio de época, de la época de oro, la época dorada de oro, a la época de bronce. Es una época en la que los hombres empezaron a intentar sostener el reino, una parte con su opinión humana, una parte con sus habilidades humanas y otra parte cuando se veían en aprietos con ayuda de Dios. A partir de aquí, entendemos entonces el desarrollo del pensamiento de los reyes de Israel, tanto del reino del norte y el reino del sur. Pero esta es la palabra clave, el reemplazo del oro por el bronce. Hermano, no reemplaces el oro por el bronce. El oro es la sabiduría de Dios. Esa es una forma metafórica para decirle. La presencia de Dios no puede ser reemplazada con nuestras habilidades humanas. Él las usa sí, pero Él tiene la última palabra. Entonces, cuando vemos acá ahora, vamos a hablar del reino del norte. Iniciaba con Roboam para darle a entender esta parte de cómo comienza esta historia de vida. Evidentemente no termina bien. Evidentemente los 2 siglos después terminan en un exilio, el uno más desastroso que el otro. El reino del norte, conforme trazó su camino, que le pareció correcto, derecho, al final fue un camino de total destrucción.
Los asirios lo destruyeron totalmente. El otro, que el reino del sur, por el lado de Roboam, el reino de Judá, trazaron su camino en esta ambigüedad, en esta dicotomía, mezclando el oro con el bronce, cambiando el oro por el bronce, Y así, entonces, al final no fueron destruidos del todo, pero fueron llevados cautivos por Babilonia en el exilio. Vamos al reino del norte en este momento, entonces. ¿Cuál es el precursor o la cabecilla del reino del norte? Jeroboam. Eso usted lo va a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. Usted va a encontrar aquí la rebelión de ¿cómo se llama? De Jeroboam. La rebelión de Israel comandada por Jeroboam. Usted lea la historia. Yo le voy a relatar los puntos más relevantes que yo considero para no alargar mucho el tema, porque quiero abarcar lo que más se pueda hoy y llegar hasta el exilio del reino del norte. Y la siguiente semana, la siguiente clase, hablar del reino del sur. Pues muy bien, dice que Jeroboam cambió todo. Él quiso establecer una monarquía a su propio estilo, al estilo de David, pero a su propio estilo. ¿Cómo al estilo de David? Es decir, quería ser como David, pero sin consultarle a Dios. Entonces, los sacerdotes, el sacerdote, el profeta, estaban con el reino del sur, con Judá, que era Roboam. Pero él constituye sacerdotes. Él constituye profetas. Él los autodenomina y empieza a levantar los llamados lugares altos, a levantar altares y a invocar el nombre de Dios. En su ignorancia, él quería intentar capturar la atención de Dios a través de el sincretismo. Ese es otro punto. El sincretismo, ¿qué significa? Es decir, traía un ídolo. Él creía que haciendo eso capturaba la atención de Dios, pero traía un ídolo. Traía Baal, traía Moloch, traía Cera, traía algún ídolo del mundo, pero él creía que podía adorar a Dios. Entonces instituye un sacerdocio diferente. Instituye un sistema profético muy diferente. En medio de esta situación, un profeta se acerca y le dice: el Señor te va a justiciar. Te entregó el reino, pero no está siguiendo en las manos en los caminos de David, mi siervo. Entonces el hijo enferma. Vemos que el hijo enferma. Él manda a buscar, ahora sí que se vio en aprieto, al profeta que lo había ungido primeramente. No hay salvación para él. A él le profetizaron que, mira cómo Dios puede arrepentirse. A él le dijeron que si él seguía los caminos de David, iba a tener una dinastía perpetua también, larga y tendida. Pero él en la primera instituyó todo, cambió todo y se creó su propio sistema de sacerdocio y se creó todo lo suyo. Por eso, amado hermano, desde aquí comienza esta disputa entre el reino del norte y el reino del sur en el tema, por ejemplo, de sacerdocios. Desde aquí comienza esta mezcla que no se podía llevar. Y se creó un ministerio profético conveniente al rey, conveniente a lo que el rey quiere escuchar. Entonces, evidentemente, murió su hijo. Otro hijo suyo lo sucede. Y luego en la profecía que le dieron a él es que la sangre no se iba a apartar de su casa y en su reinado. Y usted va a ver una lista de 20 reyes más o menos. 20 reyes. Desde Jeroboam. Todos estos reyes tienen algo en común. Tomaron el reino por la fuerza. Tomaron el reino al asalto. Mataron al rey para poder posicionarse como un rey. Jeroboam es un enigma. Jeroboam es un enigma de modelo del mal. Él hizo lo malo en todos los sentidos. Prácticamente en traer un sacerdocio falso, un ministerio profético falso, una adoración falsa y todo un sistema de gobierno que iba inclinado a la idolatría y a la apostasía. Entonces él usó la religión hebrea, la fe hebrea, y lo mezcló con el sincretismo y ahí se creó la apostasía o llevó el pueblo a apostatar.
Entonces, todos estos reyes eran así, asesinos, hasta que llegamos a una época que se le conoce a esta época en el Reino del Norte como la época oscura. Una época en la que, hermano, la idolatría, la apostasía, la inmoralidad ya llegó a su colmo. Era la época, evidentemente, de Acab, el octavo rey, Acab. Dice que Acab era muy malo, muy pero muy malo. Tan malo que se casó con una bruja, una sacerdotisa sidonia llamada Jezabel. Y usted conoce la historia, ya yo no voy a abarcar mucho esa parte de Acab y Jezabel, pero sí este contexto de que el ambiente era tan malo. Para cada ambiente malo, Dios levanta también permitió, que la esposa de él matara a tantos profetas. Pero Dios siempre tiene un remanente, dice la Biblia. Y escondieron a otros en 50 y 50. Y vemos en el profeta Elías un nuevo enfoque del ministerio profético. ¿Ya? Porque Elías no solamente estaba enfocado en cortarle la cabeza a los falsos profetas o confrontar a los falsos profetas. Más adelante encontramos una carta del profeta Elías, en donde le dice al hijo de Acab, el hijo de Acab es Ocosías, donde le dice al hijo de Acab de qué tipo de enfermedad se va a morir. Eso usted lo va a encontrar, no recuerdo si en Segunda de Reyes o lo va a encontrar en Crónicas, pero dice, creo que en Crónicas la va a encontrar, pero dice que el profeta Elías escribió una carta y le hizo llegar a Ocosías. Posiblemente esa carta ya le haya llegado a este personaje después de la ascensión del profeta Elías. Es decir, que mientras el profeta Elías se apartó para preparar a Eliseo, prepararlo, porque desde que él se apartó del ámbito público y empezó a prepararlo a Eliseo, él ya no estuvo en ninguna función activa en el ministerio profético. Esto es interesante, porque desde el profeta Elías, el ministerio profético que cambia de forma de trabajo. Aquí empieza la Biblia a mostrarnos que Dios opera en el ministerio profético, que Dios opera a través del ministerio profético, es decir, en una forma geográfica, es decir, por asignación. Tú no vas a ver al profeta Elías profetizando contra Siria o profetizando contra el reino del sur o a favor del reino del sur. El profeta Elías fue asignado, como el gran profeta que él era, asignado a la gran apostasía del reino del norte. A partir de aquí viene un nuevo desarrollo del ministerio, que los profetas son asignados a ciertas áreas, que hay profetas asignados a ciertos territorios y que la unción que tienen les va a funcionar a ciertos territorios. Fuera de esos territorios no van a funcionar.
Yo sé que esto va a ser un poco difícil o chocante, difícil de comprender, pero si usted lo estudia de esa manera, va a encontrarse a este profeta enviando una carta al rey del norte, a Ocosías. Cuando es ungido Eliseo, usted se va a dar cuenta que a Eliseo le expanden un poquito más ya la autoridad geográfica, y ya no está solo con el rey del norte, que es Samaria, la capital de Samaria. Ahora él empieza a ungir a otros reyes. Mira que a Elías le dijeron: ve y unge a Hazael, creo que es, como rey de Siria, a Jehú como rey de Samaria, y a Eliseo como profeta en tu lugar. Y Elías no quería ir a esos lugares. No quería ir a esos lugares. Y lo prepara a Eliseo, y Eliseo es el que va a Siria a ungir a Hazael. Y luego se encuentra envía a un criado suyo, donde están comiendo algunos príncipes, y ungen a Jehú como rey de Samaria. En algún momento se iba a cumplir esa profecía. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Después de la muerte de Ocosías. La muerte de Ocosías fue terrible y estaba escrita. El profeta Elías le dijo: vas a morir de una enfermedad intestinal vergonzosa. Y dice que el hombre se retorcía de los dolores estomacales, que no podía. Dice que prácticamente se le salieron los intestinos por la parte de atrás. Dice que lo tuvieron que llevar a un lugar donde estaba lejos del palacio, porque olía demasiado fuerte. Entonces dice que en la profecía: vas a morir de una enfermedad muy vergonzosa. Entonces ahí vamos viendo que quizás tuvo un cáncer de colon, o un cáncer rectal, o un cáncer anal, no lo sabemos. Lo cierto es que el testimonio bíblico dice que se le salieron los intestinos, no por la boca. Eso no dice que... Bueno, entonces, qué interesante, porque ya aquí empezamos a hablar del ministerio profético y su función en el reino del norte, y cómo Dios empezó a levantar profetas en el medio del reino del norte, como Micaías, por ejemplo. Y te acuerdas cuando está Acab queriendo congraciarse con el reino del sur. ¿Quién era el rey del reino del sur? Era Josafat, y quería congraciarse con Josafat de una manera u otra, y mandan a llamar a todos los profetas que Acab tenía, y Josafat dijo: no, yo en el reino del sur yo tengo profetas de Jehová. Ellos hablan la palabra, ellos son certeros, ellos no adulan al rey. ¿No habrá que algún profeta de Jehová que pueda profetizarnos? Entonces, fíjese que Acab tuvo esta situación con dos profetas. El primero, que fue Micaías. Y fue cuando Micaías profetiza que un espíritu de mentira venía sobre todos los profetas de él, y vaticina la muerte de él. Y luego, cuando Ocosías, este rey que se iba a morir, está intentando ir a una batalla, qué sé yo, también lo manda a llamar a Josafat, ¿verdad? Conversan con Josafat, y Eliseo, ahora que está en acción, le toca ir y le dice en la cara al rey: si no fuera por Josías, un rey justo, yo ni siquiera te viniera a ver la cara a ti. Entonces, quiero que se dé cuenta que el carácter de los profetas iba acorde ¿a qué? Al carácter del pueblo al que le tocaba ministrar, que era un pueblo lleno de apostasía, hostil, reyes rebeldes, reyes malvados, y bueno, vemos todo este desarrollo. Vinieron muchos más reyes después de Ocosías. Vino el hijo de Ocosías, que es Joram, y luego llega Jehú. Ya cuando Jehú está en línea, Jehú mata a Jezabel, Jehú mata a Joram. Y bueno, este Jehú fue entre bueno y malo, porque se cumplió la palabra de Jehová, pero él no eliminó mucho la idolatría. Así que vemos más reyes, uno llamado Joacás, otro se llama Joás, otro Jeroboam II, todos estos eran malos. Zacarías, Salum, Manahén, todos estos reyes eran malos. Ahora bien, en medio de esta época que vemos estos 20 reyes, ya después del profeta Eliseo, después del profeta Elías, y el profeta Eliseo, evidentemente aparecieron más profetas, los llamados profetas menores.
Los profetas menores los vas a encontrar profetizando. Por ejemplo, está el profeta Abdías, ya que el profeta Abdías era del reino del norte, pero no profetiza el reino del norte, sino que el profeta Abdías, Dios lo comisiona para profetizarle a una nación extranjera. Era la primera vez que Dios tomaba a un profeta del pueblo de Israel y se lo llevaba, aunque dicen que nunca visitó Edom, pero envió su profecía, escribió su profecía y la envió a Edom para la destrucción que iba a venir. En esa época, amado hermano, en esa misma época, esta época oscura, ya que vivió el reino del norte, está el profeta Amós. El profeta Amós. El profeta Amós es un profeta del reino del norte. El profeta Oseas es un profeta del reino del norte. ¿Ya? Y a pesar de todo, miren lo que dice el profeta Oseas: los amé de pura gracia. Los amé de pura gracia. Y le dice, le manda a casarse con una mujer adúltera, con una mujer fornicaria, la manda a comprar. Y todo esto ejemplificaba el amor que todavía Dios le tenía a Israel, al reino del norte. Y ellos no entendían. Toda la profecía de Oseas, toda esa profecía es la historia del reino del norte. Es la historia del reino del norte. La historia de Amós también, la justicia social, tiene que ver con el reino del norte. ¿Qué más? A ver, déjeme ver qué otros profetas más asignados a esa localidad. Encontramos también a Jonás. Jonás también era del reino del norte, pero Jonás fue comisionado para predicarle a Nínive, para hablarle a Nínive. Y le dicen a Nínive, y Jonás no quería ir a Nínive, no quería ir a predicarle a Nínive, sus razones tendrá. No quería ir a Nínive a profetizar. Lo cierto es que profetiza, lo cierto es que predica y esa gente se convierte. Los ninivitas era la capital del reino de Asiria. ¿Quiénes eran los asirios? Los asirios era un imperio naciente que, según el profeta Amós, dice, se tragaba a los moradores de la tierra. Dice el profeta Amós, porque Amós profetiza a 7 naciones, creo yo, 7, 8 naciones, profetiza. Entre ellos está el reino del norte, entre ellos está el Judá también. Está Siria, está Moab, está Amón, algunas está ahí. Usted va a leer ¿cómo se llama? El libro de Amós. Y cuando habla de Asiria, dice que Asiria trilla a sus moradores. Como un trillo, dice, dice, va llevando los cuerpos. Va destrozando los cuerpos muertos, los asirios. Los asirios eran una nación cruel, era una de las primeras imperios que empezó la campaña de conquista, cuya política era destrucción total de cultura, de religión y de todo. Y hacían esta estrategia. Tomaban a las personas del pueblo que conquistaban, que quedaban vivas, y se las llevaban y las dispersaban en todos los pueblos del imperio asirio y traían a otros a poblar esa tierra. De esa manera se aseguraba el rey de Asiria, se aseguraba de que no iba a haber ninguna revuelta y no iba a haber ningún tipo de contraataque contra ellos. Entonces, amado hermano, el profeta Amós profetiza contra el reino del norte en cierta época y no hacen caso. Y profetizan que Asiria iba a levantarse contra ellos como un trillo demoledor y no hacen caso. Luego aparece otro profeta, creo que es a ver si no me equivoco. Tenemos a Abdías, tenemos a Oseas, tenemos a Amós, tenemos a
Bueno, yo creo que esos son los del Reino del Norte. Habrá algunos más por ahí que no se menciona. Me refiero a los profetas menores que están ahí. Sí, porque los del Reino del Sur es Miqueas, por ejemplo, es uno del Reino del Sur. También Joel también es del Reino del Sur. Vemos también a Joel del Reino del Sur, Miqueas, Sofonías también es del Reino del Sur. Pero bueno, eso lo estudiamos en la siguiente clase. ¿Qué fue lo que sucedió con el Reino del Norte entonces? Pues no escucharon, no obedecieron. Déjenme ver en qué parte exactamente de la Biblia encontramos en 2 de Reyes, creo que es capítulo 15, 2 de Reyes, sí, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Aquí en el capítulo 17 usted va a encontrar la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Y aquí usted va a encontrar cómo todo este capítulo usted va a leer cómo Asiria puebla nuevamente, o sea, repuebla nuevamente todo lo que es el territorio de Samaria, y que Samaria fue destruido completamente. A esto se le conoce como la dispersión de las tribus del norte, de las que no se conoce hasta el día de hoy dónde fueron a parar. No hay un registro. De entre los que regresaron del cautiverio de Babilonia a volverse a estructurar en Jerusalén, no están de las tribus del norte. No hay un registro. A partir de ahí se dispersaron por todos lados. Es ahí donde se cree que hay gente de las tribus del norte. Unas vinieron a parar a Europa, otras a Asia, otras a África, otras a América. Se regó completamente la genética del Reino del Norte a partir de aquí. Y este pueblo, amado hermano, que completamente se desintegró, se cumplió lo que Dios le dijo muchos años atrás a Jeroboam, que iba a ser disuelto. En algún momento iba a ser disuelto. Así que los profetas habían hecho. Jonás, el profeta, había varias veces hablado también al reino. Eso te lo va a encontrar en Reyes. Había hablado varias veces a algunos reyes acerca de lo que se venía, hermano amado. Dios siempre anticipa. Pero bueno, la gente hace lo que quiere y los reinados. Y de la historia podemos aprender que Dios siempre habla, pero la gente hace lo que quiere al fin y al cabo. Así que vemos cómo se acabó este reino del norte y qué enseñanza pues nosotros podemos sacar de acá, amado hermano. Siempre hay que escuchar la voz de Dios. Comenzó con una mezcla de sincretismo. El sincretismo nunca es bueno. Nunca es bueno. Me gustaría que usted desarrolle mucho más esa palabra, el sincretismo. Hoy la iglesia está llena de mucho sincretismo. Mucho sincretismo. Y eso es peligroso. En las 7 iglesias del Apocalipsis, la última iglesia, la de Laodicea, es la iglesia que más tristeza da a todo el mundo, porque es la iglesia en la que Cristo ya está fuera. Él ya no está dentro. Él ya no está dentro para corregir. Él está fuera, llamando. Es la iglesia que ya lo echaron, ya donde se cambió absolutamente todo. En fin, bendiciones, amados. Espero que esta clase les haya bendecido y les haya ayudado bastante, más allá de ser informativa, aunque la información trae bastante bendición. Espero que esta información haya abierto la mente un poco, le haya concientizado un poco y despertado ese interés de ver cómo en medio de la oscuridad Dios levanta el ministerio profético dándonos nuevas pautas, nuevos ejes geográficos, nuevos propósitos. Queridos, Dios tiene un llamado contigo. Y no te preocupes si tu llamado no es comprensible. Si te llamó Dios, desarrolla conocimiento, porque ya la virtud ya la tienes.
Solo tienes que desarrollar, esperar en Dios, preguntarle al Señor, porque si Dios pudo levantar a estos profetas tan lindos como Oseas, como Amós, como Jonás, como Abdías, Elías, Eliseo, mire, y la compañía, me faltó comentar, la compañía de profetas que levantó Eliseo, muy diferente a la compañía de profetas que ya tenía Samuel. Había una compañía de profetas en Jericó, en Betel, en Gilgal, pero la que levantó Eliseo es una compañía que trascendió mucho más. Entonces, aquí ya les dejo algunas pautas para que ustedes puedan desarrollar y estudiar. Y de esto es donde se basa pues, las escuelas de profetas que hoy en día se enseña. Esta es la base. Estas son las fuentes, estas son los principios, las introducciones de donde parte todo el conocimiento espiritual para desarrollar. Queridos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que esta enseñanza sea de mucha bendición y nada, la siguiente unidad hablamos del Reino del Sur. Muchas bendiciones.